Bueno, entonces la definición de la señal pasabajos XL de T, ¿sí? O equivalente banda base, ¿sí? Típicamente, o envolvente compleja, digamos, tienen estos tres nombres. La señal pasabajos X de L, ¿sí? DX de T, ¿sí? O sea, la señal pasabajos o equivalente banda base XL DX de T es tal que, bueno, esta señal, ¿sí? Tiene básicamente en la frecuencia portadora se traslada a cero, ¿sí? Es decir, considerando la definición de la señal analítica, ¿sí? Si yo desplazo la frecuencia en f más f0, lo que estoy haciendo es un corrimiento a izquierda, ¿sí? Entonces estoy llevando el espectro que está focalizado en f igual a 0 a básicamente banda base, o sea, frecuencia 0. Sí, este 2 es simplemente es una definición a contemplar. Muchas otras bibliografías que el ProAxis la define así, otras bibliografías la definen de otra manera, ¿sí? Pero mientras que nosotros seamos consistentes con nuestra definición, no va a haber problemas en contemplar este 2, ¿sí? Entonces, eh, esta es la definición de señal banda base, ¿sí? Entonces, la señal temporal, o sea, la antitransformada de esta señal, ¿sí? Va a ser, obviamente, la antitransformada de Fourier de x de L de f, ¿sí? Siguiendo la definición, reemplazamos acá, tenemos 2x más de f más f0, ¿sí? El 2 puede salir fuera de la transformada de Fourier ya que es lineal, ¿sí? El desplazamiento en frecuencia, utilizamos ahí la propiedad de desplazamiento, por lo tanto nos queda que la antitransformada de x más de f es x más de d, y el desplazamiento se convierte en un factor exponencial, ¿sí? Con justamente menos j2pi f0 el valor de desplazamiento y t la variable temporal. Entonces, la transformada, la señal analítica, habíamos visto que se podía descomponer en la señal original más j, la transformada de Hilbert de esa misma señal, ¿sí? Por este factor exponencial. Entonces, acá tenemos una señal compleja, acá tenemos otra señal compleja, ¿sí? Entonces, haciendo, descomponiendo esto en coseno 2pi f0t menos j seno de 2pi f0t y haciendo la multiplicación obtenemos esto de acá abajo, ¿sí? Entonces acá ya ordenamos la señal como parte real arriba, parte imaginaria acá abajo, ¿sí? Entonces nos queda x de t por coseno más la transformada de Hilbert de x de t por el seno más j transformada de Hilbert de la señal por coseno menos x de t seno, ¿sí? Entonces, fíjense, de esta señal de 3, ¿sí? Acá teníamos esta igualdad, ¿sí? Si pasamos este factor, ¿sí? Para el otro miembro, o sea, multiplicamos por e a la j 2pi f0t, ¿sí? Obtenemos que justamente x de t va a ser la parte real de esto por esto, ¿sí? O sea que nos queda esta definición. Entonces, aquí tenemos una manera, la primera expresión que nos vincula la señal pasabanda con la señal pasabajos, ¿sí? Si a la señal pasabajos la multiplicamos por el factor exponencial, ¿sí? Que sería en este caso hacer un traslado a frecuencias superiores, ¿sí? O sea, un desplazamiento a derecha en frecuencias. Y a eso le tomamos la parte real, entonces nos quedamos ahí, estamos teniendo la señal pasabanda, ¿sí?
Entonces, por esta ecuación es que x de L se la denomina envolvente compleja. ¿Por qué? Porque justamente es la señal que multiplica a esta exponencial, que es la envolvente. Es el factor exponencial justamente. ¿Sí? Bueno, entonces de 1, ¿sí? 1 lo teníamos bien arriba. 1 estaba acá, ¿sí? Era esta descomposición de x de f en función de la señal analítica. Bueno, copiamos este renglón, ¿sí? Era lo que teníamos antes, y entonces ahora fíjense, x más df por esta, por 2, va a ser un medio de x de L en f menos f0, ¿sí? O sea, un medio x de L en f menos f0. Bueno, justamente aplicando el conjugado y el desplazamiento, la inversión en frecuencia, entonces nos queda esta expresión, ¿sí? Lo llamamos 5. Entonces, las ecuaciones de 2 a 5 expresan x de t en función de x de L, ¿sí? Y viceversa, ¿sí? En tiempo y en frecuencia. Entonces, la transformada pasabanda, banda base, es una transformación invertible, ¿sí? Eso va a ser importante eh, en el futuro, ¿sí? Bueno, tenemos, vamos a definir estas dos señales xy y xq, ¿sí? Como xy, una señal real, que es la componente en fase de x de t, la señal pasabanda, y a xq, que también es otra señal real, como la componente en cuadratura de x de t. ¿Por qué componente de fase en cuadratura? Bueno, porque vamos a decir que esta xl de t, ¿sí? La señal banda base, que es una señal compleja, la podemos expresar como cualquier señal compleja, como la suma de una señal de la parte real y la parte imaginaria, ¿sí? Entonces xy va a ser la parte real, ¿sí? Y xq va a ser la parte imaginaria de x de L, ¿sí? Bueno, de 4 lo tenemos acá, ¿sí? Tenemos xl en función de la señal, la portadora y la transformada de Hilbert de la señal. De 4 es fácil de ver que si yo tomo la parte real de x de L, ¿sí? Entonces voy a obtener por definición la xy de t, y eso es equivalente a esta señal, ¿sí? Por otro lado, la parte imaginaria de x de L es por definición xq de t, ¿sí? Y voy a obtener esta otra señal, la puedo descomponer en esta otra señal. Bueno, de 3, ¿sí? Ya ustedes pueden tener el apunte en, digamos, en otra ventana, ¿sí? O impreso si quieren ir tomando notas. Entonces fíjense la expresión 3. Bueno, se puede de ahí podemos sacar que x de t se puede expresar como la componente en fase por la portadora, ¿sí? Coseno de 2πf0t menos xq por seno de 2πf0t, ¿sí? Y por otro lado, la transformada de Hilbert, ¿sí? De x de t se puede expresar de esta manera, ¿sí? Entonces, así es como expresamos la señal banda base en fase y en cuadratura, ¿sí? Eso sería en coordenadas rectangulares. También podemos expresar la xdl en módulo de fase, ¿sí? O sea, o coordenadas polares, de esta manera, como r de x el módulo y θ de x la fase, ¿sí? Donde el módulo es la raíz cuadrada de xy cuadrado más xq cuadrado, ¿sí? Como cualquier complejo, solo que ahora son funciones del tiempo. Y la fase es
el arco tangente del cociente entre la función, la componente en cuadratura dividido la componente en fase. ¿Sí? Entonces, x de t vimos que se podía expresar de esta manera, y entonces si expreso x de l en módulo y fase, la puedo expresar x de t, la componente, la señal de pasabanda, la puedo expresar de esta manera. ¿Sí? Entonces, Rx de t, ¿no? Para hacer algunas observaciones, es una señal de banda base, ¿sí? Entonces tienes variaciones lentas, o sea, el tener un ancho de banda más reducido, ¿sí? O sea, tener el ancho de banda concentrado alrededor de la frecuencia 0, ¿sí? Quiere decir que tiene variaciones lentas respecto a la portadora, ¿no? Típicamente F0 es muy superior a este W, ¿sí? Y las variaciones lentas obviamente van acorde a el ancho de banda W. Cuanto menor ancho de banda, más lenta la señal, o cuanto mayor ancho de banda, se permiten variaciones más rápidas, ¿no? En el dominio del tiempo. Eso es lo que uno interpreta de Fourier, ¿sí? En cambio, la portadora, ¿sí? Dada por esta frecuencia portadora y por esta fase, ¿sí? Presenta variaciones rápidas acorde a la frecuencia portadora F0, ¿sí? La frecuencia total, la frecuencia instantánea de esta señal va a estar dada por la derivada de este argumento del coseno, ¿sí? Por este lado nos va a dar 2pi F0 y por este lado la derivada de la fase. Bueno, esta fase va a variar en función de este ancho de banda, ¿sí? Pero dijimos, típicamente este F0 es muy superior a este W, por lo tanto esta varía muy rápidamente, ¿sí? Entonces, la señal x de t, ¿sí? Va a ser esta roja de acá, que va a tener gran variabilidad, pues es una señal pasabanda, ¿sí? Mientras que la señal en banda base, o su módulo, ¿sí? Va a tener una variación mucho más lenta, ¿sí? Acorde a la ancha de banda W, ¿sí? Entonces, de las ecuaciones 7 y 8, ¿sí? Esta es 8 y esta es 7, ¿sí? Podemos expresar, son las ecuaciones del modulador en cuadratura. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo la componente en fase, la multiplico por coseno, la componente en cuadratura, la multiplico por menos seno, bueno, me puedo sintetizar, ¿sí? La señal pasabanda x de t, ¿sí? Esto de acá lo vamos a denominar con este diagrama en bloques, ¿sí? XL, de la cual se puede extraer la parte real y parte imaginaria. F0 es la frecuencia a la cual se va a modular la señal, y x de t va a ser el producto, o sea, la salida de este modulador, ¿sí? Va a ser la señal pasabanda, ¿sí? Entonces fíjense, acá tenemos la señal en banda base, acá tenemos las portadoras en fase y en cuadratura, ¿sí? Portadora en fase, la de coseno, en cuadratura, ¿sí? Justamente porque está a 90 grados de este coseno, es el seno, ¿sí? Y esta de acá es la señal en banda pasante. Por otro lado, de las ecuaciones 6 y 3, ¿sí? Se las pueden ver en otra ventana, ya les digo, son las ecuaciones del demodulador en cuadratura, ¿sí? Es decir, cómo a partir de x de t se obtiene x de l, o la parte real y la parte imaginaria, ¿sí? Entonces, de las ecuaciones se puede ver que si yo multiplico por coseno, multiplico por menos seno, esta misma señal, ¿sí? Por otro lado, le calculo la transformada de Hilbert, ¿sí? La multiplico por seno y por coseno, sumo esta rama con esta otra rama, me da xy. Sumo esta rama con esta otra rama, me da xq, ¿ok?
Entonces, todo este diagrama en bloques, que es el de modulador en cuadratura, lo vamos a simplemente denotar con este eh, diagrama en bloques. ¿Sí? Entra la señal x de t, el demodulador realiza toda esta operación, ¿sí? Y me saca xl de t, teniendo como entrada f0 el parámetro de la frecuencia portadora.